En 1954, el psiquiatra Frederick Wareham advertía a la población sobre una amenaza que podía destruir la sociedad civilizada. Los cómics, esos libritos baratos para niños desatendidos, habían estado publicando desde su creación historias de violencia, sexo, terror y drogas que seducían con sus monigotes a las mentes desprotegidas de la juventud, algo que Wareham denunciaba en su libro Seduction of the Innocent, en el que afirmaba que su influencia convertía a los chavales en delincuentes juveniles. Ya sabéis, esos típicos atracadores adolescentes que te sacan hasta los zapatos para poder pagarse su siguiente dosis de Spider-Man. El psiquiatra advertía de los peligros de no solo los cómics sobre crimen con temas explícitamente adultos, sino también de los mensajes ocultos en los cómics de superhéroes que podían transmitirle a tu hijo la enfermedad de la homosexualidad, como Batman y Robin, con su relación claramente homoerótica, o Wonder Woman, que al ser una mujer fuerte e independiente debía ser lesbiana, además de convertirlo en fascista con personajes como Superman y hacer que las niñas se sientan mal con personajes femeninos de proporciones exuberantes que crean un estándar de belleza inalcanzable. No hay mayor temor para un padre que ver cómo su hijo se convierte en un delincuente fascista homosexual. Así que tras el éxito del libro, muchos padres asustados se movilizaron para exigir censura. ¡Pero es que nadie va a pensar en los niños! Algo a lo que se sumaron algunos políticos, así que temiendo el control gubernamental, la industria del cómic decidió autocensurarse con la creación de la Comics Code Authority, una organización encargada de revisar cómics y decidir si eran ética y moralmente aceptables, marcando con su sello aquellos que superaban su examen, sello que muchos distribuidores y anunciantes exigían para trabajar con una editorial. A partir de la imposición del código, la violencia y la sangre en los cómics disminuyeron notablemente. Los criminales pasaron a ser villanos exagerados y ridículos. Cualquier referencia, por sutil que fuese al sexo o las drogas, pasó a ser tabú. Los monstruos clásicos del terror quedaron exiliados de las historietas, y en general la Comics Code Authority garantizó que durante unas décadas los cómics fuesen remarcadamente infantilizados y jodidamente aburridos. Pero en los 70 la industria del cómic tendría un inesperado aliado: Richard Nixon y la guerra contra las drogas. En junio del 71, Nixon declaraba la guerra contra las drogas, así en genérico, ya que Estados Unidos necesitaba un nuevo enemigo invisible, y al mes siguiente empezaría un arco de 3 números sobre la adicción a las drogas en The Amazing Spider-Man. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, la industria del cómic había demostrado ser una efectiva máquina de propaganda, así que para esta nueva guerra, el Departamento de Salud, Educación y Bienestar encargó a Marvel la creación de una historia antidrogas. La Comics Code Authority rechazó el cómic, que Stan Lee decidió publicar igualmente sin el sello, algo que más que reducir las ventas las aumentó. Después de ese arco, Spider-Man volvería a lucir el sello del Comics Code. Sin embargo, se había demostrado su inutilidad, por lo que aunque no se abandonaría completamente hasta el 2011, los estándares del código se relajarían muchísimo durante los 70. El destierro del terror terminó, propiciando la creación de personajes como el motorista fantasma o el hijo de Satán, y aprovechando la vuelta de los chupasangres a los tebeos, Marvel decidió publicar una serie protagonizada por el rey de los vampiros, un personaje tan conocido como libre de derechos de autor, Drácula. El villano necesitaba héroes que luchasen contra él en las páginas de la tumba de Drácula, así que aprovechando el tirón del Blaxploitation, la editorial crearía a Blade, un joven negro con mucha rabia y poca paciencia, cuyo único objetivo es librar al mundo de la plaga vampírica. El personaje funcionaría lo suficientemente bien como para tener sus propias historias en solitario, gozando de cierta popularidad de nuevo en los 90 gracias al revival del terror en los cómics Marvel, pero su definitivo salto a la fama llegaría con su adaptación al cine en 1998. La única vez anterior que Marvel había llevado uno de sus personajes a las salas de cine, el resultado había sido una auténtica catástrofe. El fracaso de Howard el Pato en los 80 fue tal que 2 jefes de producción de la Universal acabaron a hostias discutiendo sobre quién le había dado luz verde al proyecto, acabando con el despido de uno de ellos según rumores de los que se hacía eco la revista Variety. Y los actores protagonistas tuvieron dificultades para conseguir sus siguientes papeles. Sin embargo, a mediados de los 90, Marvel estuvo al borde de la bancarrota debido a una estrategia editorial consistente en sobresaturar el mercado del coleccionismo, así que buscando nuevas maneras de rentabilizar sus personajes, quiso volver a introducirse en la industria del cine, dándole esta vez una oportunidad al cazavampiros, que tenía mucho que demostrar. Afila tus estacas y pide ración extra de pan de ajo. Hoy vemos al que ha visto el sol. Blade cuenta la historia de un joven huérfano que al crecer descubre que tiene poderes, así que es educado por un señor con barba blanca para desarrollar sus habilidades y poder matar al asesino de su madre, el que no debe ser nombrado. Sin embargo, su sed de venganza le lleva a odiar a una especie entera de seres mágicos a los que la raza humana ha discriminado y perseguido durante siglos, y a los que extermina con un odio propio del fanatismo supremacista. Blade, convertido en un genocida sin compasión, se presenta en fiestas a las que no ha sido invitado, probable motivo de su odio, para masacrar a los vampiros que intentan disfrutar de la no vida. En una de esas fiestas se enfrenta al vampiro Tencitas, al que ayuda a entrar en calor, y que resucitará en el hospital donde trabaja Karen, una doctora con mucha cabeza especializada en enfermedades de la sangre.
Después de morder a la doctora, el vampiro a la parrilla se alegra de reencontrarse con su amigo Blade, que consigue que le eche una mano antes de escapar. Blade sabe que debería acabar con la doctora, pero quizá porque le recuerda a su madre, o quizá porque lleva demasiado tiempo sin clavar la estaca, se la lleva con él, tratándola con muchísimo cuidado. En su guarida le presenta a Whistler, su mentor, que hace lo posible para revertir la infección vampírica con una inyección de alioli. Los líderes de la nación vampírica no están contentos. Son hombres de negocios, por cierto todo hombres, que en el mundo vampírico también hay techo de cristal, a los que no les gusta que Deacon Frost, emprendedor, ponga en peligro el equilibrio que han conseguido crear entre humanos y vampiros con sus fiestecitas sangrientas. These nightclubs of yours are dangerous. Are they? They draw needless attention to our kind. Los que están en el poder jodiendo a los fiesteros de clase baja con la excusa de la seguridad para mantener el status quo, como la vida misma. A Frost no lo respetan porque no es un pura sangre, no nació vampiro, algo muy importante en la jerarquía chupasangre, sino que es un vampiro hecho a sí mismo, y harto de la élite aguafiestas tiene planes para cambiar las reglas del juego. Es un revolucionario, el Che Guevara de la noche, algo que Dragonetti, uno de los líderes vampiros, empieza a sospechar. Karen consigue enfrentarse a la infección por el momento, y los cazavampiros le recomiendan desaparecer, ya que ahora será perseguida no solo por los vampiros, sino también por sus aliados humanos, llamados familiares. Así que decide quedarse con Blade y trabajar en crear una cura, iniciativa que Blade recibe con entusiasmo. Siguiendo a un familiar de Frost, llegan a un archivo donde un vampiro de huesos grandes gestiona información vampírica. Me lavo con un trapo atado a un palo. Le queman con una luz ultravioleta hasta que explica que Frost ha descifrado un ritual para despertar al dios de la sangre. No tiene pinta de que moverse sea una opción para este ser, la verdad, pero aún así la chica lo carboniza porque odia a los gordos, o a los nudistas. El Trenzas aparece con su gente y un brazo nuevo. Está a punto de capturar a Blade, pero su compi les salva el culo, aunque el hombre ya no está para estos trotes. El amigo de Frost no se rinde fácilmente, pero Blade le explica que es mejor que dé su brazo a torcer. Una vez solos, Karen le hace frente a Blade con sus sospechas. Así que tienen que sincerarse con ella, explicándole que fue infectado con el vampirismo cuando su madre embarazada fue mordida, convirtiéndose en un híbrido con la fuerza, resistencia y velocidad de los vampiros, pero sin ninguna de sus debilidades, aunque comparte su sed de sangre, que mantiene a raya con un suero que cada vez tiene menos efecto. Vamos, que es un yonki. Frost y sus colegas tienen ganas de playa, así que toman las precauciones necesarias y se van a ver el amanecer junto con Dragonetti, el lideretti vampiretti, que se deja la crema solar y explota cual garrapata hinchada. No sin que antes le arranquen los colmillos, que Frost presenta al resto de líderes para que le empiecen a tomar en serio. En su intento por desarrollar una cura, la hematóloga crea un suero que hace que la sangre de vampiro explote. Así que le dice a Blade que lo usa como arma. Qué sádica que se ha vuelto la chica. Igual es porque su transformación en vampira avanza con más rapidez que el cáncer que descubrimos que tiene Whistler. Al trío de héroes pachuchos no le queda mucho. A Blade, al que le gusta pasearse por la ciudad cargado de armas a la vista de todos, le hace una visita a Frost, que aguanta la luz del día gracias a su revolucionaria arma secreta. Frost intenta convencerle de que se una a él, en el fondo lo que quiere es un amigo, pero Blade no está para treguas, así que le dispara, y Frost, que no lleva armas porque confiaba en la diplomacia, se ve obligado a responder lanzando lo primero que pilla, una niña asiática. Karen por fin consigue una cura para su frente gigante, vampirismo. Los malos aparecen y dejan a Whistler para el arrastre. Blade intenta limpiarle la sangre, pero con esa mierda de Kleenex va a estar un mes. Y también secuestran a la chica para atraerle, ya que Frost le necesita para su ritual con el que despertar al dios ese y conseguir ser inmune a la luz. El viejo no cree que pueda recuperarse, así que le pide un arma a Blade para suicidarse y se despide con unas emotivas últimas palabras. Ahora es personal. Blade entra con la moto, que no encontraba parking, y prueba su nueva arma explotovampiros. Pero baja la guardia cuando se encuentra con su madre, que resulta que sobrevivió y ahora es una de las vampiras que Frost se beneficia, ya que fue él quien la mordió. Ahora sí que sí es personal. Consiguen atraparle y le preparan para el ritual, y a Karen se la echan de comer a un vampiro asqueroso, que se ve que a veces salen defectuosos, aunque consigue fácilmente hacerle frente y escapar. Gracias a la sangre de Blade, Frost consigue invocar al dios de la sangre, que mata a la élite vampírica y le hace perder todas las debilidades de los Hominis Nocturna. Karen libera al cazavampiros, pero lleva demasiado sin meterse su suero y tiene mono, así que la chica ofrece parte de su sangre como tentempié. Tras recuperarse, lo primero que se ve obligado a hacer es matar a su madre. Más personal no puede ser. Comienza la batalla final cuando mata al Trencitas y recupera sus gafas. Blade reparte leña, baila capoeira y choca espadas con Frost, que ahora es un hombre chicle.
Sin embargo, nuestro héroe todavía tiene su arma secreta, las jeringas explotovampiros, que ayudan a Frost a dejar su marca. Blade ha vencido la batalla, pero la guerra todavía continúa, y llueva o nieve, en Nueva York o en Moscú, allí estará Blade para joderle la fiesta a los vampiros. Blade es una película clave en el cine de acción, el cine de vampiros y el cine de superhéroes. Es una buena peli de acción palomitera, con efectos rompedores para el momento, una trama interesante que nunca baja el ritmo, diálogos divertidos y personajes decentes, contando con el típico tipo duro cabreado como protagonista, pero dándole algunos momentos simpáticos, probablemente vestigios del proyecto original, que tenía un tono más cómico, y con escenas que dejan ver que su dureza es una fachada para soportar el camino que le ha tocado recorrer, dándole algo de profundidad emocional al personaje. Me gusta mucho que eviten caer en el cliché de la historia de amor facilona entre Blade y Karen, que hubiese quedado muy forzada, pero en cuanto a personajes, con los que más disfruto es con los villanos, unos malos simples pero muy entretenidos de ver, villanos que se benefician de las interpretaciones maravillosamente exageradas de los actores y entre los que se desarrolla una trama paralela de luchas de poder en la que el protagonista es solo un elemento caótico inconsciente al que solo le preocupa hacer el máximo daño posible. Eso sí, en esa lucha de poder entre vampiros, los líderes de la nación vampírica no son muy creíbles, parecen no tener ningún tipo de autoridad ni seguridad, con Frost insultándoles y desobedeciéndoles impunemente, hasta el punto de que cuando este se carga a Dragonetti, en vez de tomar represalias contra él, simplemente aceptan que tienen que acatar sus órdenes. Blade llevaba a los vampiros al cine de acción más trepidante. Ya habíamos visto antecedentes de los vampiros en la acción en vez del terror con películas como Abierto hasta el amanecer o Buffy cazavampiros. Sin embargo, mientras que en aquellas la acción era más bien pobre, aquí se explotaba la parte más espectacular de las coreografías de tiroteos y artes marciales, consiguiendo destacar tanto como para que podamos contarla como una influencia clara en películas posteriores como la saga de Underworld y Matrix, donde llevarían esa acción a otro nivel, y donde también veríamos la misma estética de personajes con gabardinas de cuero y gafas de sol sobre escenarios limpios y asépticos. La trama de los vampiros también permite presentar todo el submundo vampírico, modernizando el concepto para que sirviese de metáfora de las élites poderosas en la sombra. La figura del vampiro en el cine ya había ocupado ese papel de villano de clase alta, sin embargo se había quedado anclado en una estética anticuada que a partir de cierto punto empezó a resultar ridícula. Aquí, lejos del vampiro aristócrata encerrado en su castillo, muestran unos vampiros que no solo han sabido integrarse en la sociedad para manipularla a su antojo, sino que hasta tienen su ambiente discotequero para disfrutar de la vida social moderna. El éxito de Blade también fue de suma importancia para Marvel. Fue el primer personaje Marvel en el cine desde Howard el Pato, así que destacaba especialmente por adaptar el cómic sin caer en el ridículo. Y pese a que la editorial no llegó a ver casi nada del dinero que recaudó, sirvió para demostrar que sus personajes podían funcionar en el cine, incluso aunque no fuesen conocidos fuera del mundo comiquero, dándole confianza a las productoras para sacar adelante los proyectos de Spider-Man y de X-Men, cuyo éxito acabaría desembocando en la creación del universo cinematográfico Marvel producido por la propia editorial. Por supuesto, la película también tiene sus fallos. Para mí chirría especialmente el primer encuentro de Blade con Frost a la luz del día. Que los vampiros tengan la opción de salir a la calle de día le resta sentido al plan de Frost, ya que uno de sus objetivos principales es eliminar su debilidad a la luz solar. Es cierto que el ritual también le sirve para acabar con Blade y con los líderes vampiros, pero que después de media peli diciéndonos que la gran ventaja de Blade sobre los vampiros es poder caminar a la luz del día, veamos que en realidad ellos también pueden, aunque sea poniéndose medio bote de protector para albinos, es una cagada grande, sobre todo cuando antes hemos visto que se tenían que poner protección solar y un casco de moto para sobrevivir a los primeros rayos del amanecer. Y molesta más aún que no haya ningún motivo para que la escena no pueda suceder de noche, no tiene ningún sentido. Eso sí, vuelve a recordar mucho a Matrix, en concreto la escena de Morfeo y Neo con la mujer del vestido rojo, con uno diciendo que las personas normales son como ganado inconsciente que no va a aceptar nunca al protagonista, mientras los extras caminan a cámara lenta, y acabando con alguien capaz de esquivar balas. En serio, cuando ves esta peli comparándola con Matrix, las similitudes son constantes. You better wake up. The world you live in is just a sugar-coated topping. There is another world beneath it, the real world. Otro elemento que da problemas, más que en esta película en las secuelas, es el hecho de que Karen consiga crear una cura, ya que hace que seguir matando vampiros sea moralmente turbio, y que no se vuelve a explorar esa opción en siguientes entregas, aunque necesario narrativamente, no tiene mucha lógica. Con meter una frase diciendo que solo te curas si te has convertido esa semana, se habrían ahorrado el problema. Pese a que Wesley Snipes había sido un actor de éxito en los 80 y los 90, este es el papel por el que será recordado. Su interés en los superhéroes no era nuevo, ya había querido hacer una película de Black Panther a principios de los 90, sin embargo ningún productor quería hacer una película de superhéroes con un título que llevase al público a pensar en un grupo activista político armado. Así que cuando ese proyecto se vino abajo, decidió atreverse con otro de los héroes negros de Marvel.
Su aportación al personaje fue tal que con el tiempo el personaje de los cómics pasó a parecerse físicamente a Snipes, y se adoptaron los poderes y características del personaje de la película, poniéndoselo muy difícil a cualquier actor que intente encarnar al personaje en el futuro. Some motherfuckers are always trying to ice skate uphill. Siempre me ha hecho gracia la gente que llama Dráculas a los vampiros, pero pensándolo bien puede que no fuesen tan desencaminados. Al fin y al cabo, los vampiros en el cine fueron definidos por las dos primeras películas que los representaron, Nosferatu en 1922 y Drácula en 1931. Bueno, puede que no fueran las primeras. Hay quien considera que el demonio del corto de Méliès de 1896, Le Manoir du Diable, es un vampiro, ya que se transforma en murciélago. También hay referencias a los vampiros en The Vampire de 1913, en A Fool There Was del 15, en The Devil's Daughter del mismo año y en Genuine de 1920, aunque en todas estas el término sirve como metáfora para referirse a una mujer que seduce a los hombres para arruinarles la vida, siendo los primeros ejemplos de la figura de la femme fatale en el cine, dejando claro que los hombres siempre han demonizado a las mujeres atractivas que no se pueden follar. Y también son metafóricos los vampiros del serial francés Le Vampire de 1915, donde no hay chupasangres sino un grupo de criminales. Puede que sí que hubiese vampiros en la alemana Nächte des Grauens de 1916, pero es difícil comprobarlo ya que es una película desaparecida y solo quedan los testimonios de aquellos que afirman que aparecía un personaje vampiresco, aunque otros decían que era más bien una especie de hombre mono. Tampoco podemos comprobar si aparecía una vampira en Lilith on Lee, de 1919, porque tampoco quedan copias, aunque por su sinopsis entendemos que hay una especie de demonio vampiro, y de la que no sabemos absolutamente nada es de la rusa Drácula de 1920. Supuesta primera adaptación de la novela de Bram Stoker, de la que no ha quedado ni siquiera una imagen promocional, por lo que incluso se pone en duda su existencia. La que sí que sabemos que existió, aunque también está perdida, es Drácula Jalala, película húngara en la que un vampiro se aparecía a una mujer en un manicomio, por lo que puede que solo sirviese como metáfora de la locura. Así que dejando de lado posibles versiones anteriores perdidas en el olvido, fijémonos de nuevo en las que son, si no las primeras, las más importantes representaciones de los vampiros en los inicios del cine, Nosferatu del 22 y Drácula del 31. Pese a ser ambas adaptaciones del libro de Bram Stoker, las dos películas tomaron rumbos muy diferentes a la hora de representar al conde. En Nosferatu, en la que por primera vez la luz solar era letal para los vampiros, tendríamos un monstruo desagradable de movimientos antinaturales, que difícilmente podría camuflarse entre los humanos, un animal peligroso guiado por su sed de sangre. Mientras que en el Drácula de la Universal veríamos a un vampiro elegante, seductor, amenazador pero amable cuando necesita serlo, con una presencia altiva y hasta cierto sentido del humor. Aren't you drinking? I never drink. Why? El terror gótico del Drácula de la Universal permitía jugar con las apariencias que esconden al monstruo, mientras que Nosferatu era parte del expresionismo alemán, corriente del cine mudo en la que las emociones se exteriorizaban en la imagen, en los maquillajes, los vestuarios y hasta los escenarios, dejando de lado el realismo para transmitir los sentimientos que debía provocar la historia de un modo visual, representando por tanto al monstruo en su faceta más exagerada. Tendríamos entonces al vampiro animal y al vampiro elegante, siendo este último el estándar durante décadas, principalmente porque Nosferatu había adaptado la novela de Drácula sin pagar los derechos, así que fue denunciada y se ordenó destruir todas las copias, cosa que por suerte no consiguieron, pero sí que hizo que Nosferatu fuese recordada únicamente por los cinéfilos de la época, mientras que el Drácula de la Universal aparecía en secuelas y continuas reposiciones en televisión. Así que la mayoría de películas de vampiros seguirían el modelo de Drácula, mientras que unas pocas recurrirían al estilo animal asqueroso de Nosferatu, como por supuesto el remake y el falso documental de Nosferatu, el vampiro jefe de Salem Slot o Radu de Subspecies. Aunque donde veríamos la mejor versión del chupasangres salvaje sería en 30 Days of Night en el 2007. Y a partir de los 90 veríamos cierta mezcla, ya que en muchas películas los vampiros elegantes mostrarían su faceta más desagradable a la hora de atacar, como pasaba en Abierto hasta el amanecer. Pero por supuesto el cine no se limitaría a estos dos modelos vampíricos, tendríamos muchas más ramificaciones. Una de las variaciones más importantes son las vampiras lesbianas, que inicialmente veríamos en las adaptaciones de Carmilla, una novela que incluía a una vampira con tendencias homosexuales. Y a partir de los 70, las vampiras lesbianas se convertirían en personajes recurrentes en el terror, primero en las películas de vampiros de la Hammer y luego en el cine de bajo presupuesto italiano, inglés, español y francés, siendo uno de los primeros ejemplos del lesbianismo en el cine, aunque lejos de tratar el tema con respeto o profundidad, se explotaba morbosamente para disfrute del público masculino, representándolo además como algo intrínsecamente maligno, ya que las representaciones positivas del lesbianismo en el cine no serían comunes hasta los 90. Otra variante a destacar son los niños vampiro, que veríamos por primera vez en 1963 en la mexicana La Huella Macabra, y que a partir de los 80 se convertirían en un personaje secundario común en las películas de vampiros, ya que dan la oportunidad de jugar con la mezcla de inocencia y peligro, profundizando más adelante en el concepto en Interview with the Vampire y en Lot del Gat Coma In.
También tenemos a los vampiros producto de la ciencia y no del misticismo, que aparecieron en el 39 en The Return of Dr. X, donde un doctor descubre cómo resucitar a los muertos siempre que estos estén dispuestos a alimentarse de la sangre de los vivos. Condición similar a la de Morbius, el vampiro producto de la ciencia más conocido, que dentro de poco llegará al cine con su propia película. Y ya entre las variantes vampíricas más esporádicas, tendríamos a los vampiros aliens, que visitaron por primera vez la pantalla en 1957 en Not of This Earth, aunque serían mucho más impactantes en Life Force. También tenemos a los vampiros de las adaptaciones de I Am Legend, que a veces son más tipo zombies y otras son como una secta rara. Después están los vampiros adolescentes ochenteros, los vampiros psíquicos, los perros vampiro, como el perro de Drácula, que se llama Zoltan, los vampiros locos que en realidad no son vampiros, los vampiros serpiente, los vampiros con brillantina, las motos vampiro, las capas vampiro, los vampiros sobaqueros y por supuesto los vampiros chinos, con su propio y extraño folclore saltarín. Pero en definitiva y simplificando mucho, las dos vertientes principales del vampiro en el cine son el vampiro elegante y el vampiro animal, los Dráculas y los Nosferatus. Después del éxito de Blade, New Line tenía claro que tocaba secuela, para la que contarían con el mismo guionista, David Goyer. La intención inicial de Goyer era enfrentarle contra Morbius, que incluso había aparecido en un final alternativo que no llegó a usarse en la primera película. Era una opción que tenía mucho sentido, especialmente teniendo en cuenta que gran parte del público que conocía al personaje de Blade lo había descubierto gracias a su aparición en la serie de animación de Spider-Man de los 90, donde perseguía al vampiro viviente. Sin embargo, Marvel prefirió guardarse los derechos del personaje para una posible futura película en solitario, pero la idea de añadir dos tipos diferentes de vampiros se mantuvo en el guión, así que cuando Guillermo del Toro se unió al proyecto como director, vio la oportunidad de añadir un tipo de vampiro que llevaba un tiempo habitando los rincones más oscuros de su cabeza. Guillermo del Toro ya había reinventado el concepto del vampiro en su primer largometraje, Cronos, donde un extraño insecto combinado con un aparato mecánico otorgaba la vida eterna, condenando a quien lo usase a depender de la sangre mientras sufría una asquerosa transformación. Sin embargo, cansado del vampiro romántico victoriano que había popularizado Entrevista con el vampiro, seguía queriendo llevar a la pantalla un tipo de vampiro que volviese a dar miedo. Un vampiro más desagradable y animal. Un tipo de vampiro al que llamaría Strigoi al escribir la trilogía literaria de Strain, que más adelante sería llevada a la televisión, y del que tendríamos una primera versión en Blade 2, donde por primera vez veríamos enfrentarse a los Dráculas contra los Nosferatus. Bueno, vale, en Subspecies había una pelea entre un vampiro elegante y uno monstruoso, pero era una peli de serie B de la Full Moon, así que el chapucero resultado dejaba con ganas de un enfrentamiento mucho más épico. Hagan sus apuestas, señores, comienza la batalla. Yo siempre apuesto al negro. En Blade 2 descubrimos que la nobleza vampírica no solo tiene que preocuparse de los burgueses capitalistas que intentan arrebatarles el poder, o de las minorías étnicas de clase baja que forman bandas armadas y se financian robándoles, sino que también deben hacerle frente a una amenaza capaz de comérselos vivos, la clase baja de Europa del Este, lo suficientemente pobres como para estar dispuestos a todo y lo suficientemente blancos como para sustituirlos. 2 años después de la primera entrega, Blade sigue masacrando chupasangres a ritmo de techno, siendo ahora su objetivo principal encontrar a Whistler, su mentor, que resulta que no consiguió suicidarse en la anterior película y ahora es un vampiro. Lo encuentra en uno de esos tanques que usa Goku para curarse y se lo lleva a su guarida, donde conoce a su nuevo ayudante, Scoot, que se alegra de conocer a su predecesor. Le mete un chute para curar el vampirismo, cosa que funciona, devolviéndolo a su estado humano previo, con cojera incluida. No tardan en atacarle los vampiros del Circo del Sol, aunque en realidad no quieren pelea, sino ofrecerle una tregua al cazador. Damaskinos, el actual líder de la nación vampira, le habla de Nomak, un vampiro mutado que se alimenta de otros vampiros, transmitiéndoles la nueva cepa del virus vampírico y convirtiéndolos en Reapers, un nuevo tipo de chupasangre asqueroso y muy hambriento con pinta de yonki. A Blade todo esto le suena a chachipiruli. Al fin y al cabo, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. El problema es que los bichejos estos también pueden comer humanos, así que una vez que hayan acabado con todos los Dráculas atacarán a la humanidad, y en ese punto ya serán demasiados para frenarlos, así que para acabar con ellos le proponen liderar a un grupo de vampiros asesinos de élite que llevan entrenando 2 años. Además de la vampira sexy y el vampiro jefe, tenemos al He-Man sadomaso, a la versión pelirroja de la modista de Los Increíbles, a Screech, a un sordomudo, al que ayuda a relajarse a los demás, y el favorito de todos, Ron Perlman haciendo de calvo racista. Blade establece una amistad con él, enseñándole su imitación de Terence Hill en Le llamaban Trinidad. Si quieres te lo vuelvo a repetir. Y luego le da un regalito estiloso y práctico. Para estrechar lazos todavía más, el grupo se va de fiesta. Pero los Nosferatus, los Strigoi, los Reapers, aparecen para joderles la diversión.
Los bichos son resistentes de cojones, ni las balas de plata, ni el ajo, ni los mazazos rompecuellos sirven de mucho, así que Screech es el primero en llevarse un beso predalien de tornillo. Las luces ultravioletas son lo único que parece acabar con ellos, aunque antes de descubrirlo, el Fetichiman también se lleva un chopetón, que esconde a los demás porque no quiere preocuparles, total igual se le pasa. Consiguen atrapar un Reaper moribundo para llevar a cabo una enriquecedora clase de anatomía. Preparan unas nuevas granadas de luz, unas feromonas para atraer a los bichejos, se hacen todos muy amiguitos y salen de caza. En este punto ya está claro que sobra gente, así que deciden separarse, genial estrategia, justo a tiempo para que el grandote del martillo se transforme cuando está a solas con el asiático silencioso. Después va a por su amada, que es incapaz de disparar... pues intenta cargárselo, pero no le sirve de nada, así que acaba suicidándose y matando a su gigantón, igualito que Romeo y Julieta. Chupa se queda a solas con Whistler para hacerle pasar un buen rato, y mientras los demás se enfrentan a los Nosferatus. Se cargan al jefe de los vampiros, así que Blade se encarga de salvar a la vampira sexy, mientras los malos chupan a Chupa. Whistler escapa y el calvo se une a los supervivientes para dar caña, aunque acaba siendo como cuando ves a un grupo de albañiles trabajar. Hay un calvo gritando obscenidades mientras todo el trabajo duro lo hace un negro. Whistler se encuentra con Nomak, que en vez de matarle le susurra al oído cosas sexys, y cuando Blade ayuda a la chica a recuperarse, llegan más vampiros militarizados para capturarle. Se despiertan en la fortaleza secreta de Damasquinos, y descubrimos que, sorpresa, le han mentido todo este tiempo. The Reaper strain didn't evolve. It was designed. Resulta que el líder vampiro ha estado jugando con la ingeniería genética, y Nomak es su primer vampiro transgénico, que creó usando sus propios genes. Pues oye, ahora que lo dices sí que veo cierto parecido. Blade no tiene armas, pero sí que le han dejado el detonador de la bomba Cabicil, que no funciona porque, sorpresa de nuevo, resulta que Spud trabajaba para los vampiros desde el principio. Pero más sorpresa todavía, Blade ya lo sabía y la bomba sí que funciona. ¡Te jodes! Aún así lo reducen rápidamente y lo exprimen para investigar su sangre, mientras la chica, que es hija del líder y no conocía el origen de Nomak, empieza a dudar de los métodos de su padre. Nomak localiza la fortaleza secreta porque la ha buscado en Google Maps y entra buscando venganza, mientras el abuelo Cebolleta, que al final es el más espabilado, consigue liberarse para rescatar a Blade, que entra en calor aniquilando guardias y soltándole un buen corte al calvo tocapelotas. El amado líder intenta pirarse en helicóptero. ¡Willy te sigue amando! ¡Oh, grandioso! Pero su hija decide que es momento de una charla familiar, a la que se une Nomak, que está ansioso por darle un abrazo a su viejo, que tiene sangre azul porque es de la realeza. Luego infecta a su hermana y se enfrenta a Blade, que acaba con el Super Nosferatu porque por una vez que parecía que iba a ligar, van y se le cargan a la chati, teniendo que conformarse con compartir un único amanecer con ella. Blade 2 cumple bien como secuela. Mantiene un buen ritmo, tiene una premisa original y como buena secuela de acción ofrece ración extra de batallas trepidantes, aunque por desgracia en algunos momentos pierden fuerza por el abuso de los efectos por ordenador, ya que a principios de los 2000 pensaban que el CGI era lo suficientemente bueno como para sustituir a una persona y así poder incluir acrobacias locas, pero está claro que todavía no daba para eso, ya que puedes distinguir claramente cuando Blade es Wesley Snipes y cuando es un personaje de la Play. En la trama, la mejor decisión es hacer que Blade tenga que aliarse con los vampiros, forzando una dinámica muy divertida entre ellos. Sus pullas constantes son de lo mejor de la peli, elevando más todavía los diálogos chulescos de la primera. You're about one cunt hair away from hillbilly heaven. I love it when you talk dirty. Esa colaboración con sus enemigos también permite poner en duda la misión genocida de Blade, hacer que pueda valorar a los vampiros y crecer como personaje, aunque por desgracia el final con giros varios y drama familiar evita que esa premisa se desarrolle demasiado ni llegue a ningún punto interesante. Los Reapers son una genial aportación a la saga. Su diseño consigue ser asqueroso y amenazador, añadiendo el elemento de la piel translúcida en la que se pueden ver las venas, obsesión de Guillermo del Toro debido al impacto que tuvieron en su infancia los mutantes de Regreso al planeta de los simios, siendo un elemento que también podemos ver en otras películas suyas como Cronos o El espinazo del diablo. La relación entre Blade y Nyssa, la vampira sexy, me parece acertada, aunque demasiado poco desarrollada para que su muerte tenga el peso que debería. En general, el final me parece poco satisfactorio, con momentos dramáticos que acaban siendo flojos y forzados por falta de desarrollo. Quizá hubiese sido mejor que no la atacase Nomak y que Blade hubiese tenido que decidir si dejarla vivir después de haber establecido una amistad a través del respeto y la cooperación, demostrando así que el personaje de Blade ha aprendido a ser menos extremista en su odio hacia los vampiros, lo que le hubiese dado un mejor arco de personaje. Entre los errores de la película hay dos personajes que para mí no funcionan para nada. El primero es Whistler, su regreso es tan innecesario y forzado que ni recordaba que usaba la cura vampírica con él. Al recuperarlo se cargan la fuerza dramática de su muerte en la primera entrega, y de nuevo desaprovechan la oportunidad de trabajar el arco de personaje de Blade, ya que podría haber empezado mucho más cabreado por su pérdida, haciendo que tener que colaborar con sus enemigos y llegar a respetar a Nyssa tuviese más valor.
Además, sin Whistler podrían haber hecho que en vez de rescatarle en la primera escena en la que vemos a Blade, este se enfrentase con un Reaper, teniendo dificultad para vencerlo porque no sabe a qué se enfrenta y dándole más credibilidad a que acepte la tregua con los vampiros inmediatamente, algo que el Blade de la primera película nunca hubiese hecho. Y un último punto a favor es que sin Whistler, la muerte de su sustituto habría sido aún más satisfactoria, ya que el público lo hubiese odiado desde el principio por no estar a la altura de su predecesor. El otro personaje que no me encaja para nada es Damaskinos. En la primera película habían actualizado el mito para que los líderes de la nación vampírica, aunque fuesen una especie de nobleza, se hubiesen modernizado actuando de una forma más corporativa, algo que también se mostraba en su estética. Pero con Damaskinos volvemos al rollo aristócrata victoriano anticuado, no solo en la estética, que desentona con el resto de la película, sino también con el concepto de líder supremo, que no se corresponde para nada con el tipo de organización que habíamos visto en la anterior. Y ya que hablamos de él, su muerte no tiene sentido. Y no lo digo porque su sangre sea azul como en un anuncio de compresas, ni porque su cara se cristalice porque sí. Puedo asumir eso como licencias artísticas, pero no entiendo por qué se muere. Nomak no le infecta, sino que simplemente le arranca un cacho de la yugular. Algo mortal para un humano, pero una herida que debería curarse fácilmente en un vampiro, especialmente en uno tan poderoso. ¿Se había llenado la boca de ajos antes de darle un bocado? ¿Lleva empastes de plata o qué coño? Como ya he dicho antes, la parte final me parece en general mal resuelta. Dejan de lado la premisa inicial de guerra entre Dráculas y Nosferatus para centrarse en un drama familiar monárquico de Shakespeare barato, y sospecho que eso se debe a que, aunque esta es la única película dirigida por Guillermo del Toro que no escribió él, en realidad debió meter mano en el guión, principalmente porque usa un patrón que repetiría en Hellboy 2, con un príncipe heredero tan obcecado con su venganza que acaba matando a su hermana buena. De hecho, es tan similar que el príncipe elfo de Hellboy es el mismo actor que hace de Nomak. Estos problemas de resolución son algo que veo bastante en el cine de Del Toro. De hecho, con las más aclamadas por la crítica me pasa especialmente. Tanto El Espinazo del Diablo como El Laberinto del Fauno o The Shape of Water tienen elementos fantásticos que me parecen fascinantes, pero que se ven eclipsados por combinarlos con una trama supuestamente profunda y dramática que me acaba pareciendo estúpida, consiguiendo que la historia me deje de interesar en algún punto. No digo que me parezca un mal cineasta, es un buen director que siempre consigue destacar en el aspecto visual, pero como guionista lo veo más limitado. Así que prefiero cuando cuenta historias más sencillas y superficiales a través de las cuales homenajea al cine con el que creció, en vez de cuando intenta dar un mensaje profundo que me acaba pareciendo más superficial todavía. Pese a que Drácula es uno de los personajes que más ha aparecido en el cine, pocas veces ha sido realmente memorable. Debido al éxito de la novela, algunas productoras se apresuraron a estrenar adaptaciones ilegales de la obra a principios del siglo XX, adaptaciones que la viuda de Stoker intentó frenar durante su rodaje o destruir posteriormente, pero la primera versión oficial del personaje llegaría en 1931 gracias a Universal Pictures, que también llevaría a cabo sus jugarretas con los derechos, produciendo a la vez una versión angloparlante y otra en español que usaba los mismos escenarios y vestuario mientras la producción estadounidense descansaba. Unos años antes, en 1928, Carl Laemmle, presidente de la Universal, le cede el control de su empresa a su hijo Carl Laemmle Jr., de 21 años, como regalo de cumpleaños. Esta muestra de nepotismo descarado obtuvo buenos resultados, ya que este decide crear una división para hacer cine de terror de alto presupuesto, género con el que ya habían tenido éxito con El fantasma de la ópera, con Lon Chaney en el papel de villano. La primera película de esta nueva ola de cine de terror sería Drácula, para la que querían contar con Chaney, pero su muerte en 1930 les hizo decantarse por el actor que lo había interpretado con éxito en el teatro, Bela Lugosi. Su versión de Drácula definiría al personaje en el cine, no solo por su acento húngaro, su mirada penetrante o sus movimientos lentos, sino también por negarse a ponerse el maquillaje monstruoso que tenían pensado para él por temor a que éste no dejase brillar su interpretación, definiendo así al conde como un ser elegante en lugar de desagradable. Con el éxito de Drácula nace el concepto de los monstruos de la Universal, definido por villanos trágicos, personajes condenados por maldiciones de las que no se pueden librar, y acompañados de momentos cómicos hoy en día inesperados en una película de terror. He's crazy. They're all crazy. Tras el éxito de Drácula, la Universal tiene claro que hay dos cosas que debe explotar. Una, el género del terror, y otra, a Bela Lugosi, la nueva estrella del cine en una época en la que Hollywood tiene muy clara la importancia del Star System, así que le ofrecen trabajar en Frankenstein. Sin embargo, cuando descubre que interpretará al monstruo y no al doctor, y que lo hará bajo kilos de maquillaje y sin una sola línea de diálogo, se niega, así que ese papel lo acaba interpretando Boris Karloff, convirtiéndose en el nuevo favorito de los estudios gracias al éxito del film, pasando a protagonizar varias películas mientras Lugosi interpreta a científicos locos en títulos de menor repercusión. Bela parecía ser demasiado diva para la Universal, por lo que tardaría mucho en volver a lucir su capa, pero eso no quería decir que no fuesen a continuar la saga del Conde. En el 36 estrenarían Drácula's Daughter,
donde la hija del vampiro, que cuenta con un anillo hipnotizador, se presenta más como víctima del vampirismo que como villana, recurriendo a la psicología como respuesta a la adicción a la sangre. Eso sí, la psicología de los años 30. You know what we do with alcoholics? We give them liquor, make them sit for hours alone without touching it. That is, if they have the will to be free. Continúan con el hijo de Drácula, que para pasar desapercibido se cambia el nombre por Conde Alucard, interpretado por un Lon Chaney Jr. que más que amenazador parece constantemente asustado en una película de edición innecesariamente lenta y pocos momentos de terror en la que ya empezamos a ver un descenso en la calidad, con escenarios pintados que empeorarán todavía más en los años 40. En el 44, con House of Frankenstein, empiezan las películas que aglutinan varios monstruos, y como Drácula no puede faltar, lo interpreta John Carradine, que hace una breve aparición con un Drácula muy torpe que tampoco consigue estar a la altura de Lugosi, repitiendo al año siguiente en House of Drácula, donde vemos un Drácula escuchimizao. Bebe un poco más de sangre, criatura, es que no me come. Con la popularidad del terror en decadencia, la Universal decide llevar a los monstruos a otro terreno, el de la comedia, con la película Abbott and Costello Meet Frankenstein, y aquí finalmente Lugosi retomará a su personaje estrella, después de que ninguno de sus sustitutos estuviese a la altura, participando en una parodia tras la que era imposible que esos personajes volviesen a dar miedo, destruyendo así al personaje que le dio una fama que no supo aprovechar y cerrando su paso por la Universal con un Drácula envejecido, cansado y ridículo. Pasarían 10 años antes de volver a ver a un Drácula digno, que llegaría gracias a la productora británica Hammer. En el Drácula de 1958, Christopher Lee llega de entre las tinieblas para presentarnos al siguiente Drácula mítico, un Drácula en color, añadiendo al personaje un rojo sangre intenso al que acompaña una nueva intensidad en todos los aspectos del personaje. Es más violento y amenazador, pero también más seductor y sensual. Es más espectacular incluso cuando muere, aunque su muerte no evita que vuelva en varias secuelas, siendo el Drácula de referencia desde el 58 hasta mediados de los 70. También destacaría Peter Cushing como Van Helsing, dándole un adversario digno al conde y apareciendo en secuelas donde demuestra ser un cazavampiros hábil e inteligente. Con el paso de las entregas, la popularidad del conde vuelve a decaer, probablemente debido a la sobreexplotación, ya que el año 1970 Lee interpreta a Drácula en hasta 3 películas, 2 secuelas de la Hammer y una película de Jess Franco que pretende ser más fiel al libro original, así que viendo que la fórmula clásica ya no funciona, empezamos a ver variaciones más extrañas por parte de otras productoras. La propia Hammer decide llevar a Drácula a la actualidad en Drácula AD 1972, con un grupo de molestos jóvenes aprendices de satánicos que le reviven para sufrir su acoso, dándole un tono de proto-slasher, aunque por desgracia muy aburrido, destacando solo como curiosidad en la que ver a Drácula cazando hippies. Y siguieron en el presente y con la obsesión satánica de los 70 en The Satanic Rites of Drácula, esta vez con una secta más seria y con la policía usando la última tecnología para seguirles la pista, en una película que acaba siendo una de las más entretenidas y originales de este Drácula y que supone la última vez que Lee interpretará al personaje para la Hammer. Pero la Hammer todavía no había acabado de explotar al personaje, así que coproduce con una productora de Hong Kong The Legend of the Seven Golden Vampires, en la que el conde se va a China con unos vampiros legendarios y Van Helsing, ahora un conocido antropólogo y cazavampiros, se une a unos luchadores de Kung Fu. Solo por el cambio de escenario y las criaturas chinas ya me parece interesante, y detalles como que en vez de cruces con los vampiros chinos hay que usar budas son cojonudos. Sin embargo, entiendo que fuese una decepción para los fans de Drácula, ya que no solo no tenemos a Christopher Lee, sino que el nuevo Drácula, al que se le ha ido mucho la mano con el maquillaje, solo aparece al principio para poseer el cuerpo de un humano y unos segundos al final para morir. Quizás si se llamase Van Helsing contra los vampiros karatecas todavía sería un clásico para algunos, sin embargo fue un estrepitoso fracaso que puso fin al Drácula de la Hammer, cancelando la secuela que tenían planeado rodar en la India. A diferencia de Lugosi, Lee supo exprimir el éxito del personaje, rodando 7 películas con la Hammer y 3 con otras productoras, aunque acabó harto del conde, y como hizo Lugosi, él mismo llevó a su personaje a la parodia en la película Drácula Père et Fils de 1976, donde acaba con su racha vampírica con una comedia francesa. En 1979, la Universal estrena un remake de Drácula con la intención de resucitar el éxito del vampiro, pero su fracaso en taquilla demuestra el escaso interés del público en reinterpretaciones de la historia clásica. Sin embargo, el mismo año se estrena Love at First Bite, donde Drácula aparece en una comedia romántica que triunfa económicamente, dejando claro que la versión seria del personaje está gastada. En los 80 pasan a ser populares las comedias de vampiros, pero incluso las comedias adolescentes parecen ser demasiado maduras para Drácula, que queda relegado a comedias familiares como Buenas noches monstruo de Parchís o la que imagino que es mucho menos conocida, Monster Squad. El personaje no volvería a ser aterrador hasta 1992, cuando Coppola estrena Bram Stoker's Drácula, la versión más ambiciosa hasta el momento, que nace con la pretensión de ser la adaptación más fiel a la obra original, pero que también añade tributos o referencias a todo el cine previo de vampiros,
desde los efectos especiales que imitan al cine de los años 20 hasta el gore y la sexualidad de los 70, presentándonos a un nuevo y icónico Drácula interpretado por Gary Oldman. Pese a que parecía imposible revivir al personaje, Coppola consigue hacer una nueva versión definitiva, provocando que sea absurdo versionarlo de nuevo, y que quitando algún intento fallido de modernizarlo y hacerle volver al terror, vuelva a ser carne de parodias. Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar. Antes del estreno de Blade 2, New Line ya había contratado a David Goyer para participar en la tercera entrega. El director iba a ser Oliver Hirschbiegel, sin embargo abandonaría el proyecto para dirigir una película que serviría para hacer memes de Hitler, así que los estudios decidieron que el propio Goyer, guionista de toda la saga, dirigiese esta entrega. Blade se había enfrentado a Deacon Frost, el vampiro que mató a su madre, y a un vampiro producto de la ciencia, una nueva versión de Morbius, el vampiro estrella de Marvel. Así que para esta tercera entrega, teniendo en cuenta que Blade no había tenido un recorrido muy largo en los cómics y por tanto no tenía un catálogo muy amplio de enemigos, lo lógico era enfrentarlo al villano original, al vampiro por excelencia, al príncipe de las tinieblas cuyo cómic había visto nacer a Blade, Drácula. Blade contra Drácula, una idea genial, ¿verdad? ¿Verdad? La película empieza respondiendo a la pregunta ¿qué haría Indiana Jones si fuese un vampiro? La respuesta, como te puedes imaginar, es encontrar un templo en el desierto sirio donde yace la tumba de Drácula, que despierta en formato esqueleto con armadura en cuanto alguien se asoma. Blade continúa practicando su deporte favorito, matar chupasangres. Sin embargo, se equivoca de presa y mata a un humano, ya que los vampiros le han tendido una trampa para convertirlo en un criminal. Oh no, con lo respetuoso que había sido Blade siempre con la justicia. La vampira tras el plan maestro es Danica, una vampira que destaca por su calma y su actitud positiva. También es la responsable de haber despertado a Drácula, que se alegra mucho de ver a sus descendientes. Con su cara en todos los periódicos, el FBI pegado a sus talones y el rey de los vampiros en las calles de la ciudad, Whistler decide que Blade necesita unos nuevos aliados, como un grupo de cazadores de vampiros que conoce, pero antes de poder presentárselos, el FBI encuentra su guarida, se carga a Whistler y atrapa a Blade. Mira qué fácil que era. En la sala de interrogatorios, Blade demuestra sus conocimientos de cultura popular. Y luego se lo entregan a los vampiros, porque la poli trabaja para ellos. Por suerte para Blade, la caballería llega al rescate con una sutil entrada. Son los cazadores de vampiros. Entre los que se encuentran Hannibal King, un ex vampiro graciosete, y Abby Whistler, una Jedi con un arco láser que resulta ser la hija de Whistler que Blade no sabía que existía, o era un padre de mierda o un amigo de mierda. En el grupo también hay un chofer, un creador de armas y una científica con dos problemas, ser ciega y ser madre. Blade le agradece el rescate al grupo con su amabilidad característica. Y mientras tanto, Drácula decide conocer el nuevo mundo poniéndose la camisa con el cuello más bajo de la historia y caminando muy lento, tardando horas en llegar hasta una tienda de góticos al final de la calle, donde se cabrea porque nadie le ha pagado royalties durante décadas. La científica tiene un plan para acabar con los vampiros creando un virus, pero para acabarlo necesita la sangre de Drácula, el primer vampiro, capaz de transformarse en otras personas y de caminar bajo el sol. No tardan mucho en tener su primer encuentro con él, que vuelve a llevar una camisa abierta hasta el ombligo, se conoce que pasa mucho calor este hombre. Juegan un poco al pilla-pilla, pero se acaba librando de Blade lanzándole el arma arrojadiza más efectiva, un bebé. Descubren que los vampiros también tienen un plan, la solución final, consistente en tomar control total del mundo y mantener a los humanos necesarios para alimentarse en bolsas, como buenos coleccionistas. Drácula le hace una visita a su amigo Blade, pero como no está en casa, quiere dejarle un mensaje, y como no encuentra un boli, tiene que cargarse a todo Dios para usar la sangre como tinta. Secuestra a Hannibal King para sacarle información, y porque Danica es su ex, así que seguro que querrán ponerse al día. Danica le amenaza con convertirle en vampiro para que le pueda la sed de sangre y mate a la hija de la ciega, que también la han secuestrado. Rescatarles es urgente, así que Abby decide echarse unas horitas de práctica de tiro. La ciega ya se vio venir que no iba a durar mucho, así que antes de morir consiguió dejar listo el virus. Solo les falta mezclarlo con la sangre de Drácula. Se lo ha dejado listo en una flecha y hasta ha grabado una despedida / tutorial para explicárselo todo. Y decían que no tenía vista. Por fin la pareja de héroes se cansa de montajes en los que les vemos prepararse y acuden al rescate, salvando a King al inundar la sala de interrogatorios con polvo de plata. Podía pasar. Hannibal necesita ayuda, pero Blade lo ignora porque tiene demasiadas ganas de matar, y se queda a gusto porque él y Abby se cargan docenas de guardias mientras King tiene que huir de unos perros vampiro, aunque ve algo más de acción cuando tiene que enfrentarse al malo grandote tontorrón, mientras Blade comienza su duelo final con el rey de los vampiros, al que no le ha dado tiempo a ponerse la armadura entera. Ambos miden sus sables haciendo gala de sus dotes de esgrima,
y cuando pasan a las manos, Drácula sube de nivel y se transforma en un drag queen del infierno, ganando la ventaja en la batalla. Pero Hoja de Halcón ha conseguido acercarse gracias a su sigilo, porque cuando lucha se pone auriculares con música y claro, si no oyes no te oyen, así que le dispara la flecha envenenada. Drácula la para al vuelo, pero la deja caer sirviéndole en bandeja a Blade el golpe final, mientras la chica le despista con más flechas. El virus se libera, los vampiros caen como mosquitos, y Blade, que no sabe si sobrevivirá por ser un híbrido, pues sobrevive, que es Blade, coño. Y además al final al Drácula le ha caído bien, así que como favor convierte su cadáver en el suyo para trolear al FBI. El conde es un cachondo. Oye, ¿y la hija de la ciega estará bien? Porque no ha vuelto a salir. Soy un Drácula yeye que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí no me disgusto. Blade Trinity es claramente la peor de la trilogía. La trama está llena de elementos poco explicados o cosas que no tienen mucho sentido. El plan inicial de los vampiros de provocar que las autoridades humanas persigan a Blade, por ejemplo, es ridículo, ya que es una situación que ya dábamos por hecho. Blade siempre ha vivido en la ilegalidad, y aunque no fuese así, desde la primera peli sabemos que la policía está comprada por los vampiros y siempre la ha perseguido. A diferencia de las anteriores entregas, no nos explican mucho de la jerarquía vampírica actual. Entendemos que Danica es ahora la líder de la nación vampírica, pero no queda nada claro. Y su plan es despertar a alguien más poderoso que ella para cederle el poder, comportamiento nunca antes visto en un líder vampiro. Y lo hace para acabar con Blade, que por la cantidad de vampiros que nos dicen que hay, es más una molestia que una amenaza. Mientras que los Night Stalkers, que son los que están creando un virus para extinguirlos, ni siquiera están en su radar hasta que se alían con Blade. Tampoco es muy creíble que Blade y los otros cazadores no se conociesen hasta ahora. Podría llegar a entender que Whistler prefiriese mantenerlos separados por seguridad, pero que ni siquiera le haya comentado a Blade que tiene una hija cazavampiros no se lo cree nadie, provocando que la aparición de ese personaje sea muy forzada. La muerte de Whistler es decepcionante. Si fuese por mí no habría vuelto en la segunda entrega, pero ya que lo tienes, dale un final más digno y épico que matarse porque la poli les tiene rodeados, sobre todo cuando sabe que hay más grupos de cazadores que pueden rescatarlos. Todos estos problemas se agravan por el hecho de que en general los personajes son muy vacíos y hasta las escenas de acción son flojas. Al parecer el rodaje fue bastante problemático. Por una parte, Goyer no tenía mucha experiencia en la dirección. Había hecho un drama indie en 2002, pero era la primera vez que dirigía un proyecto tan grande. Y por otra, se ve que Wesley Snipes estaba bastante capullo, haciendo cosas como exigir que despidiesen a un trabajador del equipo técnico por llevar una camiseta supuestamente racista, negándose a rodar escenas, ninguneando a los otros actores o acusando de racismo al propio director, llegando a demandar a la productora tras el estreno por no haberle pagado lo suficiente y por no haberle dejado ejercer plenamente su rol de productor. Sin embargo, no creo que los problemas del resultado final puedan atribuirse a las dificultades del rodaje. Que un actor se ponga en plan diva insoportable no evita que pueda salir una buena película. Para mí, el problema de base estaba en el guión, y especialmente en la elección de Drácula como villano. En las películas de superhéroes, especialmente en las secuelas, es de suma importancia contar con un buen villano. El héroe ya no tiene mucho que aprender o demostrar, así que se hace necesario un malo en condiciones que pueda llevar el peso de la trama, y Drácula, siendo un personaje tan conocido y tan asociado al terror, difícilmente puede funcionar como villano de cine de acción. En los cómics, Blade habría nacido como consecuencia de Drácula. Tras sacar una colección que no encajaba dentro del universo superheroico de Marvel, Blade fue la respuesta del editorial para integrarlo en el mundo superheroico. Blade era la versión Marvel del cazavampiros, pero el Conde Drácula ya en los cómics estaba algo fuera de lugar respecto al tono general de la editorial, motivo por el que mientras que Blade se instauró como uno de los superhéroes oscuros, Drácula desapareció del universo Marvel en lugar de mantenerse como villano recurrente, no solo porque sus historias requerían un tono alejado del mundo superheroico, sino también porque su iconicidad siempre lo mantuvo como un personaje ajeno al universo Marvel. Esa iconicidad es uno de los mayores problemas a la hora de hacer una nueva versión de Drácula que funcione, ya que para cualquiera que haya nacido después de los 60, el primer contacto con el personaje de Drácula es siempre a través de parodias dirigidos al público infantil, así que es tremendamente complicado no ya conseguir que ese personaje sea terrorífico, sino simplemente conseguir que sea interesante. En el caso de Blade 3, además de ser Drácula una mala opción como villano en esta saga, la versión que hacen de él es de las peores que he visto. Se supone que coge el mando y que desprecia al resto de vampiros, pero acaba haciendo todo lo que quiere Danica, enfrentarse a Blade para que no interfiera con las granjas de sangre y su solución final, plan que tampoco sabemos si Drácula quiere o incluso conoce. Supuestamente es el vampiro más poderoso de todos, pero se comporta como una marioneta. Lo único que hace por su cuenta es cabrearse por ver que su nombre se usa para hacer merchandising barato. No entendemos sus objetivos ni motivaciones, y además está el vestuario de Chulo Playa New Age, que acaba siendo más hortera que si le hubiesen puesto camisa con chorreras y capa, y la actuación muerta de Dominic Purcell tampoco ayuda nada a darle presencia al personaje. Tell me, child, do you want to die? Es un personaje decepcionante que tiene un decepcionante final, con una batalla sosa en la que se desaprovechan todos los poderes que le podrían haber dado al vampiro original, y que podrían haber elevado la pelea a enfrentamiento entre seres superpoderosos.
Aparte de una transformación cutre y resistencia al sol, el único poder que le dan es el de transformarse en otras personas, pero no le acaba sirviendo de mucho. La primera vez que lo usa le pillan inmediatamente por tener el cadáver del tío que suplanta al lado. La segunda se transforma cuando se cuela en la guarida de los cazadores disfrazado de Whistler, pero Blade y Abby no están, así que el disfraz no tiene ningún efecto mal rollero, y a la única que tarda un poco en matar es a la ciega, con la que evidentemente da igual qué pinta tengas. Y la última vez que se transforma lo hace para hacerle un favor a Blade porque le dice que es el futuro de su raza, que más que una reflexión profunda parece una excusa para no admitir que ha perdido. La verdad es que otra versión del personaje del mismo año acaba siendo un Drácula que habría encajado mejor aquí. No estoy hablando de Drácula 3000, en la que Drácula viaja en una nave espacial en una película donde estrellas de los 90 como Casper Van Diem o Coolio van a morir. Hablo de Van Helsing, una película de acción tonta que seguía la estela de Blade y de Underworld, y que pese a ser una película bastante mala, ofrecía un Drácula más divertido para la acción, con un Drácula extra dramático que constantemente hace gala de sus poderes, caminando por paredes y techos y transformándose en hombre murciélago gigante. Es terrible, no me entendéis mal, pero al menos encaja más en una película de acción. Y más adelante veríamos otra versión superheroica del personaje en Drácula Untold, que tampoco es gran cosa, pero que juega mucho con el rollo de transformarse en murciélagos o dominar a las criaturas de la noche, poderes que hubiesen hecho que un enfrentamiento entre Blade y Drácula fuese más épico. Una de las cosas que sí que me gustan de la trama es la solución final de los vampiros. Ya en los cómics de la tumba de Drácula, no tenía mucho sentido que este quisiese convertir a todos los humanos, ya que se quedaría sin alimento. The Satanic Rites of Drácula, película del 73, fue una de las pocas en las que se hablaba de ese problema, y allí Van Helsing interpretaba que en realidad Drácula quiere morir, y al ser inmortal solo puede conseguirlo destruyendo a la humanidad. Queda muy poético, pero que el objetivo sea esclavizar a los humanos como ganado sin mente me parece mucho más interesante. Es una idea con la que ya se había jugado en la australiana Thirst de 1979, donde una especie de vampiros mantenía una comuna de gente secuestrada y hipnotizada a la que drenar, pero la manera de hacerlo aquí es mucho más espectacular. La idea ya se había planteado en la primera película de Blade como plan final de Frost, pero quedó como parte de una escena eliminada y aquí por fin se puede incluir, aunque por desgracia tampoco la exploran demasiado. En alguna entrevista promocionando Blade 2, Goyer comentaba la posibilidad de situar la tercera película en el futuro, después de que los vampiros hubiesen conseguido llevar a cabo ese plan final, ya que al ser un híbrido, Blade envejece lentamente y podría sobrevivir durante siglos. Habría sido muy interesante ver qué hubiese hecho el guionista de Dark City añadiendo ciencia ficción a la saga de Blade. Quizá el resultado hubiese sido parecido a lo que se haría más adelante en Daybreakers, aunque puede que el tono de la saga hubiese cambiado demasiado para los fans. Creo que acertaron al incluir a los Night Stalkers, pero se alejan demasiado de los personajes originales y acaba siendo muy decepcionante al compararlos con el cómic. En los Night Stalkers teníamos a un grupo de 3 cazavampiros, Blade, Frank Drake y Hannibal King. A Frank Drake directamente lo eliminan, cosa que no me molesta mucho porque era el personaje menos interesante, y me parece bien que lo cambien por una mujer, sobre todo se la interpreta Jessica Biel, que tiene la capacidad física para ser una heroína de acción. Pero en vez de hacerla la hija de Whistler, hubiese sido mejor opción hacer que fuese Rachel Van Helsing, una descendiente del cazavampiros que aparecía en la tumba de Drácula y que inicialmente iban a incluir, dejándola fuera por la estúpida razón de que ese mismo año se estrenaría una película con ese apellido. Hannibal King es el personaje que más pierde en la comparación con el cómic, ya que ahí era un detective convertido en vampiro que conseguía mantener su humanidad negándose a morder a ningún humano, y que tenía el poder de convertirse en niebla. Aquí lo convierten en un secundario gracioso. Ryan Reynolds hace un trabajo decente con el personaje que le dan, hace funcionar sus diálogos en la medida de lo posible, pero se queda en un proto-Deadpool descafeinado. Mirando los cómics de Night Stalkers, podrían haber optado por algún otro vampiro superpoderoso como villano, como Barnae, o quizá aumentar el peligro yéndose a la parte más demoníaca e incluir a Lilith, que podría haber estado interpretada por Parker Posey, que nos da la interpretación más divertida de Blade 3, entendiendo el tipo de villano caricaturizado que se necesita para esta saga, pero que por desgracia se ve relegada a hacerle de segundona a un Drácula aburridísimo. Aunque personalmente lo que me hubiese encantado es que hubiesen adaptado la miniserie que en España se publicó como Terror a Medianoche, donde Blade usa el poder del Darkhold, un libro de magia negra, para acabar con todos los seres sobrenaturales, convirtiéndose en un demonio que ataca a sus aliados por ser también sobrenaturales, y por fin haciendo que Blade se cuestione su fanatismo. Hacer una tercera entrega en una saga de superhéroes es difícil, pero creo que todavía tenían muchas opciones interesantes, y al optar por el camino más obvio y aburrido, solo consiguieron terminar la trilogía con un fracaso. Soy moderno, soy eterno, y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye.